Llevo prácticamente toda mi vida jugando a videojuegos. No recuerdo cuál fue el primero de ellos, pero desde que tengo uso de razón soy alguien que ama esta industria. Amo los videojuegos más que cualquier otro medio y pienso que eso no va a cambiar en ningún momento. Me encanta sumergirme en sus historias y perderme en sus mundos. Me encanta encariñarme con los NPCs, me encanta sentir que soy parte de un mundo. Me encanta experimentar historias fascinantes que ni la mente más creativa y más brillante podrían ser concebidos. Me fascinan las novelas visuales por las historias tan profundas y tan bellas que me brindan. Me fascinan los juegos de disparos porque me hacen sentir una adrenalina que pocas cosas me pueden generar. Me fascinan los mundos abiertos, los RPG, los juegos de ritmo. Me encantan prácticamente todos los géneros en los videojuegos, pero sobre todas esas cosas hay algo que amo especialmente: los videojuegos indie. Corría el año de 1990, en aquella época la industria del videojuego indie seguía en pañales. La distribución de la mayoría de juegos era monopolizada por grandes empresas y apenas estaban dando los primeros pasos para que el mundo conociera verdaderamente a los videojuegos indie. En aquel entonces los videojuegos independientes eran conocidos como videojuegos shareware, lo cual significa que eran compartidos de persona a persona, no eran distribuidos de manera global normalmente. Las desarrolladoras de indies en aquella época se veían forzadas a formar su propia empresa distribuidora o a encontrar distintas propuestas para distribuir sus juegos. Posteriormente llegaron las tiendas en línea tales como eBay, tiendas que permitieron que las pequeñas desarrolladoras al fin pudieran compartir sus creaciones con el mundo, con una pequeña o directamente inexistente inversión inicial. Los indie continuaron su camino, pero no lograron su verdadero auge hasta que dos mercados importantes se consolidaron: el de los videojuegos en computadora y en el mercado móvil. En el 2017 estos dos mercados abarcaban el 69% de la distribución global de los videojuegos. Para las empresas independientes era su mayor oportunidad de crecimiento, ya que estas plataformas como Steam eran muy asequibles y les brindaban el suficiente alcance para que una cierta cantidad de personas probaran sus juegos. En aquel 2017 existían 8.851 videojuegos denominados indie, la mayoría con un promedio de valoración del 70 al 77%, unas muy buenas valoraciones, por lo que nos dice que los videojuegos indie en general cumplen con los estándares del público. Y aquí viene la cuestión: ¿por qué amamos los indie? Existen innumerables razones por las cuales la gente ama o podría amar un videojuego independiente, pero lo más importante radica en que los videojuegos indie son únicos. Muchos de ellos son experiencias inolvidables, que nos brindan las historias más bellas o la jugabilidad más extravagante. En un mercado saturado de videojuegos que son siempre lo mismo, los juegos indie nos brindan un soplo de aire fresco que tanto necesitamos. Ya sea que seas fan de los juegos de aventura, tendrás 1.000.000 de indies a tu disposición, como What Remains of Edith Finch, Gris o el inigualable Outer Wilds. Si amas los juegos de plataforma, tienes a Super Meat Boy o a Celeste, que tiene una de las mejores experiencias que podrías experimentar en este medio. En los juegos de puzzles tenemos a The Turing Test, Talos Principle o cualquier juego de 2D Boy, como World of Goo o el increíble Little Inferno. Existen millones de juegos indie y los que mencioné antes son solo el ejemplo del éxito, pero hay joyas por ahí escondidas que son igual o mejores que las anteriores mencionadas. Joyas como Aquaria, Pathologic o Akane. Y esa es la magia de los indie, que al ser proyectos menos ambiciosos en cuanto al presupuesto, permiten que los desarrolladores creen experiencias diferentes. Les permiten arriesgarse, ya que saben que incluso si no triunfan, habrán algunas pocas personas que no solo juegan a sus juegos, sino que los amen. Porque tanto yo como muchas otras personas conectamos más con los indie que con cualquier otro juego. Los AAA son buenas experiencias, obviamente. Tenemos a From Software creando unas de las mayores obras maestras del medio. Tenemos a Rockstar con sus increíbles Red Dead Redemption y Grand Theft Auto. Nintendo con Zelda o Sony con The Last of Us. Y claro que hay grandes experiencias en los AAA. Al fin y al cabo son juegos con presupuestos millonarios que invierten en que la experiencia sea lo más pulida posible. En ciertos casos. Pero a pesar de que los juegos de estas empresas puedes encontrar grandes experiencias, por lo menos para mí y sé que para una gran parte del sector de los videojuegos, los indies siguen siendo más especiales.
No hay ningún juego AAA que yo haya jugado que me hiciera sentir lo mismo que la primera vez que jugué Celeste, Little Inferno o Sayonara Wild Hearts. Estos juegos no solo me hicieron sentir cosas que no había sentido en otros videojuegos, estos juegos me hicieron sentir cosas que yo nunca había experimentado en mi vida. Terminar Outer Wilds y saber que nunca vas a volver a experimentar lo mismo, descubrir la historia de Return of the Obra Dinn, maravillarte con el mundo de Hollow Knight o vivir la experiencia de Signalis, y saber que en ningún otro medio o videojuego lo vas a poder volver a experimentar. Amamos a los indies por ser aquella experiencia que tanto necesitábamos. Amamos a los indie por sus historias tan profundas y que conectan tanto con nosotros mismos. Amamos a los indie por sus mecánicas que nos maravillan e impresionan a partes iguales. Amamos a los indie por su música, por su arte, por su esencia. Nos fascinan los indie porque sabemos que solo los mismos tienen la capacidad de hacernos sentir como un niño pequeño que apenas descubre el mundo de los videojuegos. El videojuego indie tiene capacidades infinitas por su propia naturaleza. El indie puede ser transgresor o ir a la segura. El indie puede crear historias sobre mundos fantásticos y llenos de magia, o sobre la historia del hijo real de un desarrollador, el cual tenía cáncer terminal. Los videojuegos indie son una carta de amor al medio, y el medio mismo necesitaba de estos para seguir existiendo.